Mira cómo te enseño a preparar perros calientes a mi manera. En este momento procedemos a cortar una cebolla en juliana y luego la picamos en mirepoix, es decir, en pequeños cubos. A continuación, hacemos lo mismo con el repollo, cortándolo en juliana y luego picándolo finamente. Una de las cosas que me gusta para limpiar mis alimentos es usar esta combinación. Un poco de vinagre, agua y sal, y con esto logramos que nuestros ingredientes queden limpios en pocos minutos. Y sus beneficios son que el vinagre ayuda a eliminar residuos de pesticidas de las superficies de las frutas y verduras y puede reducir ciertas bacterias. Pelamos una zanahoria, hacemos unos cortes transversales, también cortamos la zanahoria en juliana. Esto es porque en mi caso yo la prefiero así, pero tú podrías cortarla o darle el corte que tú prefieras para la presentación. Al final esto no le cambia el sabor. Apartamos nuestra zanahoria y pasamos a nuestras salchichas. En este caso estoy usando salchichas de cerdo, de las cuales vienen con una protección, yo se las quito. Y procedo a hacerles un corte por el medio, simplemente para que no se estallen porque les voy a hacer doble cocción. Procedemos entonces a llenar un cazo con agua y lo ponemos a toda mecha en la estufa. Y agregamos nuestras salchichas hasta que hiervan o hasta que hayan doblado su tamaño. Ahora sí, procedemos a colar nuestro repollo para quitarle el vinagre de manzana que le habíamos puesto y el exceso de sal. La cebolla que habíamos cortado anteriormente, ahora vamos a caramelizarla y la retiramos una vez cuando ya tenga un color más oscuro, que eso nos va a decir que ya nuestra cebolla está caramelizada sin azúcar. En lo particular me gusta darle doble cocción a las salchichas, tanto por agua hirviendo como luego en la sartén, porque es un método tradicional que se hace en Alemania. Primero se hierven para cocinarlas uniformemente por dentro y luego se sellan en la sartén para darles ese toque dorado y crujiente por fuera. En lo particular a mí me gustan así, pero puedes elegir fácilmente una de las dos cocciones. En mi caso me acabo de equivocar y no puse los panes al vapor. Esto que logra que el pan sea mucho más suave y se adapte a los cortes y a todo lo que vayamos a agregarle adentro. Cosa que si los vas a hacer, no olvides tú en hacer eso. Agregamos las salchichas y a continuación vamos a proceder a mezclar todos nuestros ingredientes, que son los que le van a dar ese sabor adicional a un perrito caliente. Agregamos nuestro repollo, nuestra zanahoria, la cebolla caramelizada. Aquí puedes usar cualquier tipo de salsa que tú quieras. En este caso estoy usando una mayonesa normal, mostaza normal totalmente, pero puedes elegir las light. 2 cucharadas de azúcar, creo que con eso es totalmente suficiente. Usaremos el mismo vinagre que utilizamos en el principio. Utilizaremos 2 pizcas de sal y mezclaremos todo muy bien para que se integren todos esos sabores que le añadirán un plus a nuestros perritos calientes. Ahora vamos a proceder a agregarle ketchup, de lo cual en esta ocasión vamos a agregar solo a los dos un poco de barbecue o salsa barbacoa, a los dos de igual manera, un poco de yogur que tenía por allí en la nevera y quería aprovecharlo para esta ocasión. Y ahora sí vamos a agregar nuestro topping de nuestra ensaladita que hemos hecho por encima para darle un poco más de sabor, junto con unas papas que nos va a permitir que tengan un poco más de crocancia. Y de esta forma conseguimos unos perros calientes bastante completos, con bastante sabor. Saciamos el hambre rápidamente, siendo fáciles y rápidos de poder preparar, y teniendo en cuenta que la presentación no es una de las mejores, con el sabor que conseguimos con todos estos ingredientes, creo que puede llegar a compensar esa presentación. En la descripción de este video te voy a dejar todos los ingredientes que utilicé y algún tip más para que tú también puedas hacértelos, y si te gustó deja un me gusta, que eso me ayudaría mucho. Ahora sí, nos vemos, cuídense el dulce.